Saludos, soy Edel Martínez, bienvenidos a NCDN Investiga. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad. Hastiados de tanta corrupción. Para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. La existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. ¡Patria socialista a muerte! ¡Vencemos, muchachos! Chávez, el hombre que cambió la historia de Venezuela. Algunos afirman que es demasiado temprano para evaluar su legado, pero ante la decisión electoral venezolana, presentaremos una radiografía a los hechos que le colocaron en el poder y le permitieron convertirse en un símbolo latinoamericano. Por ahí dicen algunos que Chávez está caído, que Chávez se va del gobierno. Sí, yo me voy. El 2 de febrero del 2013. Así comenzaba el extinto presidente Chávez una de sus alocuciones en febrero del año 2002. Para sorpresa y por designios del destino, su referencia hacia un alejamiento del poder en el año 2013 terminaría siendo de manera abrupta e inesperada. Ese es el objetivo fundamental de la revolución, la vida y la felicidad de todo un pueblo. Su firme paso por la política venezolana y latinoamericana, según expertos y politólogos, continuará gravitando por largo tiempo. Y sin embargo me voy, pero no me voy. Me quedaré por ahí, ojo pelado. Hugo Rafael Chávez Frías nació en la localidad venezolana de Barinas el 28 de julio de 1954. Segundo de los 6 hermanos del hogar formado por Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, ambos maestros de educación primaria. Se apuntó a la Academia Militar en agosto de 1971, persuadido por la idea de que así podría dejar su pueblo natal e irse a la capital, Caracas, donde se esforzaría por captar la atención de un cazador de talentos de la Liga Americana de Béisbol. Su principal objetivo era convertirse en lanzador. A la par de su carrera deportiva y militar, bajo la tutela de su hermano Adán, comenzó a vincularse con movimientos políticos de izquierda y a tejer conspiraciones para desbancar el sistema bipartidista y hacerse del poder. Aunque el pasado político de Chávez nunca se ha sometido a un amplio escrutinio, es bien conocida su alineación izquierdista desde su adolescencia. En 1982, con 28 años, fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, en alusión a los 200 años del natalicio de Simón Bolívar, que se cumpliría un año más tarde. Los hechos de 1989 fueron el combustible inicial para una sublevación dilatada que había iniciado en el 1982 con el movimiento MBR 200. Ustedes pueden ver que la situación aquí en el centro comercial Los Araucos de San Bernardino, en Caracas... Pero también reiteramos nuestra más resuelta voluntad a no permitir que continúen produciéndose los lamentables hechos que hoy han conmovido a los venezolanos. 20 vehículos incendiados, centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos fue el saldo de los disturbios ocurridos durante el día de hoy en la población de Guarenas. En 1989, un evento de tipo socioeconómico terminaría impulsando las ansias de Chávez de hacerse con el poder. Observó con indignación cómo miles de manifestantes fueron masacrados por fuerzas del ejército en el Caracazo. Una serie de fuertes protestas y disturbios durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez que tuvieron lugar los días 27 y 28 de febrero del 1989 en la ciudad de Caracas. Doctora, ¿cuál es la situación del hospital hasta este momento? Está en emergencia, señor. ¿Debido a qué cosa? Bueno, por los heridos que han habido debido a que están heridos de bala, disturbios con la policía. En el Valle estamos viendo en este momento a través de nuestras imágenes exclusivas un herido, producto del enfrentamiento entre los efectivos militares que están presentes en la zona y los habitantes
La masacre ocurrió el 28 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana y Fuerzas Armadas del Ejército y la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 300 muertos y más de 1 millar de heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de 3.500 personas fallecidas. El golpe de Estado de 1992 fue una gran derrota en el campo militar para Chávez. En este momento está haciendo presencia la Policía Metropolitana. Con un pasado militar más que brillante y habiendo ocupado varias posiciones importantes dentro del tren militar del ejército, como comandante del pelotón de comunicaciones y comandante de pelotón y compañía de tanques AMX-30. En 1991 asumió el mando de la brigada de paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño con base en Maracay. Escribió en secreto el proyecto de gobierno de transición y el anteproyecto nacional Simón Bolívar. Su sueño de la revolución bolivariana estaba cada vez más cerca. Ante una situación política y económica que era del desagrado de la mayor parte del pueblo venezolano, a fines de ese año, Chávez y su grupo de seguidores fijan fecha a la sublevación, principios del mes de febrero. Con todo planeado, lanzó su plan para tomar el poder mediante el golpe de Estado. El 4 de febrero de 1992 comenzó la revuelta con comandos operando simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay. Chávez establece su centro de operaciones en la sede del Museo Histórico Militar, ubicado en inmediaciones del Palacio de Miraflores, mientras que sus fuerzas toman la estación estatal venezolana de televisión. Ante la embestida de la Guardia Nacional de Venezuela y para evitar un baño de sangre, Chávez decide rendirse. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Su obediencia es para conmigo. El recuento de muertos se dio a conocer el día 5 de febrero. De acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de la Defensa, hubo 14 muertos y 53 heridos. No obstante, estimaciones extraoficiales ubican dicho saldo en 50 muertos y más de 100 heridos. A todo esto, el comandante de paracaidistas seguía siendo una figura anónima para la sociedad venezolana. La primera aparición de Hugo Chávez en televisión ocurrió en la mañana del 4 de febrero de 1992. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. El comandante Chávez no logró tomar el Palacio de Gobierno de Miraflores en Caracas, mientras sus compañeros sí controlaban las guarniciones militares más importantes del país. Y la gran noticia que le traigo a todos los venezolanos es que fueron dominados todos los focos y están detenidos porque se rindieron o porque fueron vencidos. Por ahora y para siempre, el movimiento bolivariano revolucionario 200 vuelve a la lucha con las banderas populares en alto al encuentro con la victoria definitiva. Chávez dijo por ahora, y esas palabras, transmitidas a través de todas las cadenas de televisión del país, convirtieron la derrota militar que daba al traste con décadas de conspiración en su primera victoria política. Chávez, junto con los principales líderes de la intentona, pasó 2 años en la prisión de San Francisco de Yare esperando juicio. Allí coescribió Cómo salir del laberinto, mientras su popularidad aumentaba.
Chávez fue liberado el 27 de marzo de 1994 tras el perdón que le otorgó el entonces presidente Rafael Caldera, como parte de un acuerdo político con sectores de izquierda para lograr apoyo a su gobierno. En ese año es recibido en La Habana por quien luego sería su más valioso aliado y consejero fiel, Fidel Castro. Recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el Aeropuerto Internacional José Martí por él mismo en persona. Le dije, yo no merezco este honor, aspiro a merecerlo algún día en los meses y en los años por venir. Tuvimos la osadía de fundar un movimiento dentro de las filas del Ejército Nacional de Venezuela, hastiados de tanta corrupción, y nos juramos dedicarle la vida a la construcción de un movimiento revolucionario y a la lucha revolucionaria en Venezuela. Estando en libertad, Chávez, dado el descontento existente en el país para con los partidos políticos, empieza una campaña en la que resalta que el país no quiere seguir con esas políticas económicas ni sociales. Ciertos personajes políticos empiezan a mostrarle respaldo. Aunque su revolución armada no había tenido efecto, la repercusión popular del acto le abriría las puertas para la entrada al Palacio de Miraflores de forma democrática. Y en los cielos azules de todo el territorio nacional yace el nombre del que nos va a regir por 5 años, que se llama el comandante Hugo Chávez. Candidato a la presidencia de la hermana República de Venezuela, el señor Hugo Chávez, que todas las encuestas dicen que encabeza la popularidad para escalar la primera magistratura de aquella hermana nación. Corporán de los Santos. Porque voy a ser un presidente con mi nombre. El helicóptero, ustedes están viendo a través de nuestras imágenes el helicóptero donde se encuentra el candidato Hugo Chávez Frías, sobrevolando entonces la avenida Bolívar para entonces después hacer actos de presencia. Chávez, entre el 1995 y 1997, recorrió Venezuela explicando su proyecto político, que se basó principalmente en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que refunde la República. ¡Y de la dignidad del pueblo de Simón Bolívar! Está procediendo a ingresar a este salón, exactamente donde quedan las mesas número 7, 8 y 9, y en este preciso instante va a cumplir con los procedimientos de rigor. Va a proceder a hacer su elección en este instante, rellenando completamente el óvalo del tarjetón electoral, y posteriormente saldrá, ahora sí, a depositar su voto en la máquina escrutadora. Impulsaré las transformaciones democráticas necesarias. El 6 de diciembre de 1998 es electo presidente de Venezuela con el 56.5% de los votos. Chávez ganó las elecciones con promesas de cambiar la Constitución por medio de un proceso constituyente. Ya establecido en el poder, Chávez se encargaría de sentar las bases de su revolución bolivariana, modificando la Constitución mediante un referéndum que obtuvo el 71% de la votación popular. El presidente venezolano inicia el nuevo milenio con poderes absolutos. El Congreso aprueba un decreto habilitante que le concede poderes especiales para aprobar un conjunto de leyes que a su vez le permitirían impulsar una reforma agraria y modificar la ley de hidrocarburos, dejando en su poder el inmenso caudal económico que significa la riqueza petrolera venezolana.
para inicios del año 2002, ciertos sectores de poder veían con malos ojos el rumbo que tomaba el gobierno de Chávez. Tanto la oposición como los poderosos sindicatos consideraban tales medidas como inaceptables. La polarización social había llegado a su punto más elevado. Crecía la presión para que el presidente dejara sin efecto algunas de sus nuevas medidas económicas. En respuesta, Chávez optó por despedir a la cúpula administrativa de PDVSA, la estatal Petróleos de Venezuela. El 9 de abril del 2002, la Central de Trabajadores de Venezuela llama a un paro general de 24 horas, situación que a su vez es aprovechada por la oposición para llamar a una marcha que finalmente fue desviada hacia el Palacio de Miraflores. Los ánimos estaban caldeados cuando un grupo de generales y almirantes, en un mensaje grabado en televisión, desconocían la autoridad del presidente para seguir llevando adelante los destinos de la nación. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Los disturbios en Caracas no se hicieron esperar. La principal televisora privada transmite imágenes de un grupo de afectos al gobierno de Chávez que disparaban desde un puente hacia el sur a un supuesto grupo de manifestantes. Disparaban los francotiradores para este puente que está aquí atrás. En este puente disparaban a las personas que estaban montadas arriba. Estas imágenes, según Chávez y voceros de su gobierno, eran editadas y nunca se muestra a quienes les disparaban. En horas de la noche, el presidente Chávez fue presionado por los militares que lideraban el golpe, quienes le exigieron entregarse y renunciar o atacarían el Palacio de Miraflores. A las 12 a.m. aproximadamente, el general Lucas Rincón Romero, ministro de la Defensa para el momento, se dirigió al país por televisión y expresó que al presidente se le solicitó la renuncia, la cual aceptó. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, teniente coronel Hugo Chávez Frías. Pueblo venezolano, muy buenos días. Los miembros del alto mando militar de la Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Yo estoy aquí haciendo presencia como presidente de Consecomercio, como representante del sector comercio y los servicios, al nuevo presidente provisional de Venezuela, para también manifestarle la oportunidad que tenga nuestro respaldo y nuestro apoyo. En horas de la madrugada del 12 de abril, Chávez accedió a entregarse, abandonó Miraflores, fue transportado inicialmente a la base militar ubicada en Fuente Tiuna, Caracas. 14 presidentes latinoamericanos reunidos en la 14ª cumbre del Grupo de Río condenaron la interrupción del orden constitucional en Venezuela y pidieron la normalización de la institucionalidad democrática. El sábado 14 de abril, los captores de Chávez lo trasladan a una base naval en Turiamo, donde escribe una nota dirigida a los venezolanos expresando lo siguiente: no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio. De aquí, Chávez es trasladado a la isla La Orchila,
con la intención de convencerlo para llevarlo fuera del país por su propia solicitud. En la noche de ese día, partidarios de Chávez lograron tomarse el canal televisivo Venezolana de Televisión y comienzan a transmitir. Balance de la situación, como el país lo está escuchando a través de Venezolana de Televisión. Oficiales que pueden estar confundidos por este tipo de información de bandidos de la información. Fueron ellos los que nos masacraron a nosotros. Horas más tarde, en la madrugada del 14 de abril, un comando libera a Chávez en La Orchila y lo trasladan a Caracas por vía aérea. Chávez se dirige a la nación mostrando un crucifijo y llama a la calma. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues advérsenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta Constitución, porque esto es un libro para todos, es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas, el Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo, oye, no se dejen envenenar. El gobierno de Chávez, sus simpatizantes, la gran mayoría de fuentes de referencia y de información fuera de Venezuela, consideran el derrocamiento temporal de Hugo Chávez como producto de un fallido golpe de Estado por tratarse de un intento de derrocar mediante la fuerza a un presidente electo democráticamente. Presidente, volveremos, no joda. Esta vaina es la final. Que no nos hemos ido. Así es. Estuvieron a punto de matarme. Allí, fusiles apuntando, por delante, por detrás, y yo discutiendo con ellos, recordando al Che Guevara, que dicen que murió de pie. Y yo por dentro diciendo, no voy a implorar perdón, ni clemencia, voy a morir parado. El golpe contra Chávez tuvo un motivo, petróleo. Bush planificó, primero Chávez. Petróleo. Segundo, Saddam Irak. La causa de del golpe en Venezuela y de la invasión a Irak es la misma, petróleo. Con el poder nuevamente en sus manos, Chávez inicia un extenso plan de ayudas económicas y de estudio en los barrios más deprimidos de Venezuela. Estas campañas fueron denominadas misiones. Así como también un extenso plan de construcción de viviendas. En el año 2004, Chávez enfrentó un referéndum que buscaba sacarlo del poder, pero gracias a un avasallante apoyo popular, logró imponerse a la oposición con el 50% de los votos. El fenómeno del chavismo se había extendido también a las elecciones regionales. Los resultados de las elecciones para los gobernadores y alcaldes de octubre del 2004 favorecieron a los partidos chavistas. A partir del año 2005, Hugo Chávez ordenó, mediante la Ley de Tierras, aprobada en el año 2002, un decreto con fuerza de ley, la expropiación de latifundios y tierras aparentemente improductivas para dársela a quienes la quisieran trabajar por la seguridad alimentaria y para profundizar la revolución. Se pretende que esta acción fue apoyada por los campesinos sin tierras y asalariados, pero criticado por los empresarios, terratenientes, la oposición venezolana en general, Estados Unidos y el expresidente argentino Carlos Menem, que las consideran medidas comunistas. El congresista Connie Matt consideraba a Chávez un dictador socialista. En varias ocasiones, frente al Congreso norteamericano, llamó la atención acerca del supuesto peligro que representaba Chávez para Latinoamérica. Closer to our own borders, America faces another clear and present danger. Venezuela's socialist dictator, Hugo Chavez. My assignment will be to focus on a clear and present danger rising in our own hemisphere. A danger that extends its strength and reach every day. A danger that this administration, like previous administrations, has not fully understood. I'm talking about Hugo Chavez and his campaign to destroy freedom and democracy throughout Latin America.
Aún hay mucho por hacer. Necesito más tiempo. Necesito tu voto por amor. En las elecciones presidenciales del 3 de diciembre del 2006, fue reelegido con una amplia ventaja de más de 3 millones de votos como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, venciendo por amplio margen a Manuel Rosales. Hoy hablo en nombre de los millones de venezolanos que creyeron en mí y votaron por mí, y por una alternativa y por una posibilidad en Venezuela. En la campaña electoral del 2006, Chávez propuso en varias oportunidades la creación de un partido único donde se fusionaran todas las fuerzas políticas que apoyaran su gestión en caso de resultar electo en la elección presidencial del 2006. ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir esta Constitución y demás leyes de la República? ¿Jura usted cumplir con todas las funciones inherentes al cargo de presidente de la República de Venezuela? Juro delante de esta Constitución, de esta maravillosa Constitución. Luego de obtener el triunfo en la elección, Chávez le dio nombre al partido unitario Partido Socialista Unido de Venezuela y así logró un importante empuje a la formalización de esa propuesta. Durante estos años, Chávez desarrolló una tirante relación con los Estados Unidos, de quien siempre afirmó era una fuerza imperialista que buscaba socavar los ideales de la Unión Panamericana. Su acercamiento a países de tensa relación con Norteamérica, como Irán y Cuba, le abrieron varios frentes entre los aliados al gran país del norte. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Fundamentado en la increíble riqueza petrolera del país, Chávez desafió todos los paradigmas políticos y unió lazos con la potencia económica del nuevo milenio, China. De ayer, del presidente de los Estados Unidos. Despilfarro o solidaridad, el Petrocaribe y la estrecha unión con el gobierno de La Habana, pancartas de lucha de la oposición. Durante su tercer periodo, el comandante de la Revolución Bolivariana también lanzó su más ambicioso plan hasta el momento, el Petrocaribe, una alianza en materia petrolera entre algunos países del Caribe con Venezuela. La iniciativa por parte del gobierno de Venezuela lleva como objetivo una alianza que consiste en que los países caribeños compren el petróleo venezolano en condiciones de pago preferencial. El acuerdo permite que las naciones del Caribe compren hasta 185.000 barriles de petróleo por día y se prevé una extensión del periodo de pago de 17 a 25 años, reduciendo el interés al 1% si el precio del petróleo supera los $40 por barril. En el orden práctico está lo que ha representado para la República Dominicana, para el Caribe y para Centroamérica, el programa de Petrocaribe. Debo decirle, presidente, que en el momento en que usted adoptó generosamente la idea de crear Petrocaribe, los precios de los hidrocarburos estaban incrementándose abruptamente en los mercados internacionales. Una comisión mixta para inventar, para ser creativos, mecanismos distintos de financiamiento al desarrollo de nuestros pueblos.
Aunque muchos acusan a Chávez de despilfarrar la fortuna petrolera venezolana, es el mismo quien, tras un acuerdo con Arabia Saudita, fijó las bases para un aumento constante en los precios del crudo. Hugo Chávez siempre supo que el éxito de su revolución dependía de los precios del petróleo. Tanto así que 2 meses antes de asumir el poder en febrero del 1999, el venezolano impulsó en Madrid la cumbre que cambió para siempre el mercado energético mundial. Arabia Saudita y Venezuela, 2 de los fundadores de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo en los años 60, se pusieron de acuerdo en una medida tan simple como eficaz: gestionar la oferta del crudo para controlar el precio. En abril del año 1999, en la primera reunión de la OPEP en su sede de Viena con Chávez ya en el poder, el cartel acordó una baja de la producción que inició la carrera alcista del precio del barril. El Petrocaribe ha sido desde sus inicios el hueso de la discordia entre la oposición y el gobierno de Venezuela. La primera afirma que dicho convenio despilfarra la riqueza de la nación suramericana, regalando un recurso natural finito. Si nosotros, sacando cuenta los recursos de Miranda, con el precio del petróleo y todo lo que le corresponde a nuestro Estado, hubiesen llegado, ya nosotros tendríamos la cuenta en más de 250.000 personas atendidas. Durante la última contienda electoral, fue una de las pancartas del opositor Enrique Capriles, quien afirmaba que de hacerse con el poder, revisaría todos esos acuerdos. No saldrá un solo barril de petróleo regalado de nuestra Venezuela a otros países. La nueva campaña electoral del año 2012 era enfrentada por Chávez, con la gallardía de quien ha vencido todos los obstáculos. Ella sufre de cáncer, presidente. Ahí está esta niña, señor presidente. Es su sueño, ha sido su sueño durante toda su vida, besarlo y abrazarlo. Moari, vente por acá. Pero la vida le tendría una sorpresa al gran líder latinoamericano. Más adelante, Dios libre Obama de las balas que mataron a Kennedy. Y también una enfermedad inesperada marcaría el principio del fin de una era. Una enfermedad inesperada marcaría el principio del fin de toda una era. Nunca dejaré de servir al pueblo venezolano, nunca, hasta el último día de mi vida. A lo largo de toda mi vida, vine cometiendo uno de esos errores que bien pudiera caber perfectamente en aquella categoría a la que algún filósofo llamó errores fundamentales. Descuidar la salud y además ser muy renuente a los chequeos y tratamientos médicos. El 1 de julio del año 2011, desde La Habana, Cuba, el líder revolucionario anunciaba que padecía de cáncer, un tumor pélvico que a ese momento había sido extirpado en su totalidad. Saltaron las alarmas y los rumores acerca de la naturaleza de este cáncer, que la cúpula del gobierno venezolano daba por curado en lo absoluto. La existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas, lo cual hizo necesaria la realización de una segunda intervención quirúrgica que permitió la extracción total de dicho tumor. Ahí viene, ven acá pues para darte un beso, carajito. Cuidado, te cae ahí, cuidado. Ven acá, cuidado. Mi burrito sabanero. Ajá, dale pues, dale. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven. Chávez, mi presidente. Yo quiero más mi comandante. Chávez, mi presidente.
repuesto de la enfermedad, el mandatario se lanza a la búsqueda de su cuarto periodo al frente del Ejecutivo venezolano. Su contrincante en esta ocasión lo sería Enrique Capriles, gobernador del estado de Miranda, una de las provincias industriales más pujantes de Venezuela y, según su propio gobernador, una de las que más ha sufrido las políticas económicas de Chávez. Todo lo que he logrado, lo he logrado a través del voto. Y llegó el momento de tomar la decisión. La campaña estuvo plagada de controversias y denuncias de la oposición por dispendio del erario estatal. Capriles había logrado aglutinar en la llamada Mesa de la Unidad Democrática al más amplio abanico de movimientos descontentos con la forma de Chávez de guiar los destinos de la nación. Yo tengo una visión distinta de... 2 de la tarde, 23 minutos en Caracas. A esta hora el candidato presidencial de la Mesa de Unidad Opositora Democrática, Enrique Capriles Radonsky, lleva a cabo su cierre de campaña. Se encuentra saludando en este momento en la tarima principal a sus principales seguidores y en cuestión de segundos va a pronunciar su discurso oficial de cierre de campaña en este... Yo creo que esta es, sin duda, la concentración más grande que se ha hecho en la historia de Caracas. Quiero darle las gracias a todos. ¡Que viva el pueblo de Caracas! ¡Que viva! A pesar de su amplia base de apoyo, la mayor obtenida por un opositor al gobernante, Capriles no logra vencer en las elecciones del 7 de octubre. Hugo Chávez obtiene el 55% de los sufragios, mientras que Capriles consigue el 43,3% de los votos. Mientras hay vida, hay esperanza. Son más de 6 millones de venezolanos, estamos hablando casi la mitad del país. Esos más de 6 millones de venezolanos no están solos. Y yo les quiero decir aquí el que no logró la victoria fui yo. Si bien es una derrota clara, la diferencia de 10% entre el presidente Chávez y Capriles fue la menor diferencia entre Chávez y alguno de los adversarios que le ha enfrentado en 4 elecciones presidenciales. Ya con el poder asegurado por 6 años más, pero con las sombras de una enfermedad que no desaparece, el presidente venezolano vuelve a dirigirse a la nación con una noticia que muchos esperaban. Y bueno, lamentablemente, así lo digo al país, en esa revisión exhaustiva surge la presencia en la misma área afectada de algunas células malignas, nuevamente. Nos encontramos en la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde el día de hoy, a la 1:15 de la madrugada de este día lunes, partió rumbo a La Habana el comandante presidente Hugo Chávez Frías a bordo del avión presidencial. Recordemos que en la jornada del pasado día domingo, en una sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el permiso para que el jefe de Estado venezolano nuevamente viaje a la isla caribeña a continuar el proceso de tratamiento del cáncer. En las imágenes que les mostramos a continuación, vemos el momento en el cual el jefe de Estado venezolano, acompañado de sus más cercanos colaboradores, entre los que destacan Nicolás Maduro, vicepresidente y canciller de la República, el ministro de la Defensa, así como el ministro Menéndez, la ministra Yadira Córdoba, el ministro de Comunicación e Información, también el ministro Marco Torre de la Banca Pública, entre otros importantes ministros de su despacho de gobierno, se despiden de él en la rampa 4, deseándole junto a todo el pueblo venezolano sus mejores deseos y su pronta recuperación. El 11 de diciembre del año 2012, Hugo Chávez es operado por 4ª ocasión en La Habana, Cuba, en una intervención quirúrgica que duró 6 horas, iniciándose un delicado proceso postoperatorio. Desde ese momento, el carismático líder no vuelve a ser visto. Su estado de salud es manejado con el máximo sigilo por el aparato gubernamental ante un pueblo cada vez más ávido de información.
no lo pueden ver, no lo dejan ver, sino ellos dicen, vimos al presidente, estuvimos con él, pero nadie lo ve. No es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente Hugo Rafael Chávez Frías en su condición de presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. La juramentación del presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013. A cuentagotas se fueron entregando reportes médicos que indicaban una recuperación de Chávez, pero a juicios de expertos médicos y según fuentes de inteligencia, el gobernante padecía de un cáncer de tejido blando que había hecho metástasis. Algunos llegaban más lejos e indicaban que había entrado en un estado de muerte cerebral para el 30 de diciembre. A las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. El 5 de marzo del 2013 a las 5:20 hora local, el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, anuncia en cadena nacional el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, ocurrido a las 4:25 del mismo día en el Hospital Militar de la ciudad de Caracas. En un comunicado de prensa oficial del jefe de la Guardia Presidencial, general José Ornella, emitido los días después de su muerte, se dijo que el deceso fue una consecuencia de un infarto fulminante, en medio de una ardua batalla de casi 2 años contra el cáncer. ¡Patria socialista a muerte! ¡Venceremos, muchachos! ¡Yo era todo! No sé lo que es la pérdida tan grande que estamos sufriendo ahorita, señor. Esa era la angustia que teníamos. Sin él no viene más nadie, esa es mentira. Dios mío, no, mi presidente. ¡No venció! ¡Todo con Chávez! ¡Queremos a Chávez! ¡Que viva Chávez! Los obituarios lo anticipan. Ni siquiera quienes desde las filas de los gobiernos occidentales admiten no haber coincidido con sus políticas, dejan de añadir que fue un privilegio conocerlo. Incluso los que han hecho una carrera denunciando los daños de la política chavista a la democracia venezolana y regional, como el expresidente boliviano Jorge Quiroga, han señalado que fue la principal figura latinoamericana del siglo XXI. A diferencia de otros dirigentes latinoamericanos comparables como Perón en Argentina, Haya de la Torre en Perú o Paz Estenssoro en Bolivia, que tuvieron tiempo para ser derrotados y desprestigiarse, Chávez muere a los 58 años de edad, con una amplia aprobación popular y en olor de multitudes, y las multitudes son fuerzas de la naturaleza que se mueven de acuerdo a designios de emoción. Sería anormal que la catarsis de dolor y de pasión que desencadenó el lacrimoso anuncio de Nicolás Maduro la tarde del 5 de marzo no subyugara aún sus más grandes adversarios. Se empezaron a sentar las bases del nuevo futuro político venezolano, matizado por una división extrema entre los seguidores del chavismo y quienes le consideran la causa de la actual situación económica y social de la patria de Bolívar. Pero la situación política tiene implicaciones que van más allá de la definición de quién se hará con el poder de la nación. Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del planeta, superando al Reino de Arabia, y en un mundo polarizado y con una sed inmensa de crudo, su campaña política y la carrera hacia el poder no estarán exentas de controversias. Controversia que se ha visto matizada por las alegaciones de una oposición que acusa a Maduro de haber manejado con extremo hermetismo la situación médica del presidente Chávez, para a su vez, y a decir del máximo representante opositor Enrique Capriles, ganar tiempo y hacer uso de dicha enfermedad como un artilugio político. Pareciera que para algunos es imposible llegar sin abusar del poder, descaradamente,
que el pueblo se encargue de ver las mentiras, utilizando la enfermedad de una persona. Para muchos, el próximo duelo político enfrentará a dos figuras contrapuestas. La primera y favorita para hacerse con el poder político es Nicolás Maduro. La mayoría de los analistas citados por diferentes agencias y boletines especializados del sector energético cree que el mercado petrolero no cambiará drásticamente a corto plazo tras la muerte del dirigente venezolano. Sin embargo, a más largo plazo, si los sucesores de Chávez no logran consolidar el poder, es probable que se den dos escenarios, uno interno y otro externo. En primer lugar, es probable que Venezuela vuelva a abrir su sector petrolero a la inversión extranjera para compensar la caída de producción que viene sufriendo desde el año 2004. En segundo, una mayor debilidad de la posición exterior venezolana, unida al aislamiento de Irán, dejaría a la OPEP en manos de los grandes productores del Golfo Pérsico, aliados políticos y militares de Estados Unidos y más proclives a políticas energéticas menos beligerantes hacia Occidente. Pero la principal pregunta es, ¿quién comandará al gobierno que deja el líder? ¿Quién heredará un legado de victorias electorales y apoyo popular? Un círculo muy selecto de hombres maneja los asuntos de estados en Venezuela. Las principales figuras de poder son Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Es la gran fuerza detrás del Partido Socialista Unido de Venezuela. Francisco Arias Cárdenas, fundador junto a Chávez del MBR 200, la logia militar que llevó a cabo el intento de golpe de Estado de 1992. Adán Chávez, hermano mayor del presidente y exministro de Educación, fue el gran mentor político de Chávez. En 2011, tras la primera enfermedad del líder, fue señalado por La Habana como el sucesor natural, pero unos cuantos errores políticos le obligaron a bajar el perfil. Rafael Ramírez, ministro de Petróleo, presidente de PDVSA, hombre esencial del régimen, maneja la llave de la caja negra que guarda el dinero de la factura petrolera, dinero con el cual se pagan todos los programas populares esenciales para el gobierno. Elías Jauá, ministro de Relaciones Exteriores, el más formado de la Guardia Chavista, tanto en lo político como en lo académico. Militó en la extrema izquierda, por eso se le ve con buenos ojos desde La Habana. Perdió puntos al ser derrotado por Capriles en la disputa por la gobernación del estado de Miranda. Para muchos venezolanos y la oposición, la campaña electoral inició con la muerte del comandante Chávez. Aún así, la tregua estuvo pendiente hasta el funeral. Enrique Capriles, llamado a ser la voz de la Mesa de la Unidad Democrática, se pronunció con vehemencia acerca del nombramiento de Nicolás Maduro como presidente encargado, acción que a su juicio y según estatutos de la Constitución venezolana era violatoria de la ley. A Nicolás nadie lo eligió presidente. Y yo se lo digo desde aquí. Yo sé que él va a ver esta declaración. Nicolás, a ti no te eligieron presidente. Antes de morir, el comandante de la Revolución Bolivariana había legado a su vicepresidente poderes absolutos en caso de ausencia física. Además, había pedido a todo el pueblo que le apoyara en una contienda electoral que quizás vio demasiado lejana. Elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero la Constitución venezolana promulgada por Chávez en 1999 presentaba el primer escollo legal a la continuidad del chavismo sin Chávez hasta el 2019. La obligatoriedad de elecciones si el presidente quedaba inhabilitado para gobernar antes de haber transcurrido 2 años del periodo presidencial. Cuando usted busca el artículo 233 de la Constitución, fíjense lo que dice. Si la falta absoluta del presidente o la presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, óigase bien, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. La carrera por la aprobación electoral del pueblo se inició en medio de acusaciones y contraacusaciones de las partes. Uno de los legados que le dejó al país
el presidente de la República, el presidente Chávez, tiene que cumplirse. Maduro, figura adelantada del chavismo, afirma que el objetivo final de Capriles es destruir el legado que 14 años de gobierno han creado. Su gran masa de votantes, los beneficiados de los programas populares y una gran masa pobre que vio en los gobiernos del Partido Socialista Unido de Venezuela el salvavidas de una situación económica precaria. Una masa que en cualquier sociedad latinoamericana tiene un peso específico capaz de influir y definir la balanza electoral. Yo me considero un ser humano, humilde, un hijo de Dios, de Cristo Redentor, un hijo de Chávez. Así que yo necesito ayuda. El lado de Capriles está representado por la parte de la sociedad venezolana que ve con malos ojos cómo Chávez creó un Estado socialista en Latinoamérica, un gobierno que buscó aliarse con el eje más beligerante hacia las políticas de Estados Unidos. Su cercanía con Libia, Siria, Irán y su más que estrecha relación con Cuba son vistas con malos ojos por gran parte de la sociedad venezolana. Y ahí les digo además también con el mayor respeto, el gobierno cubano no va a mandar en Venezuela. Todo esto sumado a las críticas hacia el uso del petróleo como elemento de poder regional. Y por ejemplo, este tema del suministro de combustible a Colombia, que se acabe ya. ¿No? ¿No? Que lo compren. Yo amo a Colombia, pero los colombianos deben reclamarle a su gobierno que respete a Venezuela. Algunos líderes afirman que el chavismo no se irá con Chávez, más bien se abre una puerta, se crea un paradigma. El líder venezolano demostró que se puede presentar una nueva forma de gobernar. Dios libre a Obama de las balas que mataron a Kennedy. Ojalá Obama logre virar de verdad. Su búsqueda de una unidad que haga frente al poder hegemónico con el ALBA podría compararse a la búsqueda germana de la Unión Europea mediante el euro. Para otros es muy temprano para medir el impacto del líder que muchos consideran dividió a Venezuela en dos. Las próximas elecciones definirán el futuro tanto de Venezuela como de la nueva forma de ver a los nuevos líderes latinoamericanos. Tarde o temprano la historia juzgará el legado del presidente Chávez. Usted ha tenido la oportunidad de hacer su propio juicio y decidir si seguirá el chavismo sin Chávez. Hasta un nuevo encuentro de NCDN Investiga. Edel Martínez les acompañó. Y sin embargo me voy, pero no me voy. Me quedaré por ahí, ojo pelado.